Y bien, pues como decíamos, ayer el gobierno aprobó en Consejo de Ministros un proyecto de ley para modificar la ley orgánica de carrera judicial a fin de modificar a su vez la escala de remuneraciones o de ingresos de los jueces para tener una escala que sea viable fiscalmente. Ese es el argumento del gobierno, en vista de que esta ley de carrera judicial contenía una escala muy costosa para el fisco. Y bueno, esta ley debió haberse discutido hoy día, se comenzó a discutir, pero se ha suspendido la discusión, entiendo, hasta el próximo miércoles. Se presentaron incluso los jueces de la Corte Superior, liderados por Iván Sequeiros en el Congreso, hubo un cierto incidente. Bueno, estamos ahora precisamente con Iván Sequeiros, que es presidente de la Corte Superior de Lima, y también estamos con Bonifacio Meneses, que es representante de los jueces superiores ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es la entidad que, digamos, gobierna de alguna manera el Poder Judicial. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Muchas gracias. Bueno, ustedes tienen una posición contraria a este proyecto de ley. ¿Por qué razón? Le explico en términos sencillos. La Ley Orgánica del Poder Judicial tiene un artículo que establece los montos remunerativos de los jueces en función de lo que gana el juez de la Corte Suprema en escalas determinadas, 90, 80 y 70%. Eso se estableció en la ley con el propósito de garantizar a los jueces independencia en el ejercicio de su función, estabilidad en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque antes de esta ley era normal manipular a los jueces o al Poder Judicial a través de las remuneraciones. Como estaba en manos del Ejecutivo y del Legislativo, cuando querían le incrementaban, cuando no querían se lo quitaban. Entonces, esta manipulación, yo recuerdo esto porque esto se debatió cuando se hizo la Ley Orgánica del Poder Judicial. Yo estaba presente porque era asesor en la Comisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Congreso de la República, estamos hablando del año 89-90, y el fundamento esencial era darle estabilidad a los jueces, seguridad a los jueces y sobre todo mantener la independencia del Poder Judicial. Pero entiendo que ese principio no estaría en cuestionamiento, sino la escala misma, porque la escala no es muy racional ni lógica, digamos, ¿no? Es una escala muy exigente, es 90, 80, 70, entonces hay muy poca distancia, ¿no?, entre los tres niveles, entre los cuatro niveles, y eso no existe en ninguna parte, digamos, en ninguna organización tiene tan poca distancia entre los distintos niveles, y eso obligaría, según el Ejecutivo, porque hay que homologar a los catedráticos de las universidades, etcétera. En total esto significaría un gasto de 7.000 millones de soles. No, eso es falso, porque Jaime. Obligaría a homologar, ¿no? Eso es falso, Jaime. En muchos lugares del mundo la remuneración de los jueces se diferencian por montos bastante pequeños y tienen razones fundamentales, trascendentales. Hay jueces que les gusta trabajar solos y no en colegiados, entonces quieren permanecer todo el tiempo en su juzgado y no tienen interés en ascender por cuestiones remunerativas, porque la remuneración es muy cercana. Sistema italiano, sistema francés, los jueces no tienen mucha diferencia en sus remuneraciones. Lo que diferencia a los jueces es la actividad, la competencia que tienen. Entonces, yo recuerdo estas cosas porque en el debate dijeron estas cosas los que estaban debatiendo el proyecto, de tal manera que en el Perú también se adoptó ese sistema, y no es cierto que esto no afecte la independencia, pero como le digo. No hay una diferencia, digamos, sustancial entre la labor de un juez supremo y un juez de paz letrado. Yo diría que el juez de paz letrado trabaja tan arduamente como el juez de la Corte Suprema, pero porque ve cosas pequeñas. Responsabilidades completamente diferentes. Definitivamente, las responsabilidades... Digamos, un obrero trabaja quizás más físicamente incluso que eventualmente el gerente, pero la diferencia de sueldos es enorme, ¿no? Bueno, la cantidad de trabajo no tiene nada que ver acá, sino la responsabilidad. Igual la responsabilidad del juez de paz es inmensa. Tiene que resolver conflictos cotidianos más numerosos que el juez de la Corte Suprema, que eventualmente le van a traer responsabilidades desde sanciones, responsabilidades con la sociedad, hasta destituciones, similar a la del juez, a la de cualquier otro juez de cualquier jerarquía. Entonces, no es tan cierto que la remuneración tenga que ser bastante diferenciada. Pero al margen de eso, nosotros les hemos dicho reiteradas veces al Ejecutivo, señores, vayan incrementando paulatinamente. Han pasado 20 años y no se ha incrementado mucho, hasta alcanzar los niveles que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, y nosotros no vamos a exigir que sea de un solo golpe. Pero fíjese, doctor, si se aplicara la escala que está
prevista en la ley orgánica del Poder Judicial, un juez de paz letrado tendría que ganar 16.200 soles, más que el presidente de la República. No. Digamos, esto no tiene sentido, no es racional, no es lógico. Entonces, debería haber un poco más de sensatez, me parece a mí, en la posición de ustedes. Yo entiendo que sí, nosotros somos de los más sensatos, pero estas cifras son cifras brutas. Si hacemos líquida la cifra, esto disminuye en 3.000 o 3.500 soles. Lo mismo pasa con el sueldo del presidente. Un ministro, por ejemplo, que gana 15.600 soles, en la práctica está recibiendo neto 10.000 soles o algo así, porque le descuentan para impuestos y todo lo demás. O sea que eso se aplica a lo mismo. Eso es absolutamente cierto. Pero mire, pero ahora el juez de paz letrado ganaría más, no solo que un ministro, sino que un presidente. Entonces no pueden ustedes pedir eso. No se está pidiendo eso, porque los montos no alcanzan esas cantidades. Sí, son 16.000, si se aplica, digamos, el 70% del 23.000 soles o algo así, que es el juez supremo, son 16.000, esto que le he dicho, 16.200 soles. Mire, el sueldo principal del juez supremo es 15.600. Claro. Sobre esos 15.600 se calcula el 70%. La bonificación adicional que percibe el juez de la Corte Suprema, ha dicho el Tribunal Constitucional que también nos pertenece en las mismas proporciones, en los mismos porcentajes. Esto podemos negociar, podemos considerar, porque finalmente de repente ahí viene el tema de la responsabilidad. Uno que tiene más responsabilidad evidentemente puede tener una bonificación mejor, no pensionable como no remuneración principal, y otro que tiene menos responsabilidad de repente puede tener un bono diferente o en partes o de diferentes maneras. Eso se puede conversar. El tema fundamental es que este proyecto nos cercena ese artículo famoso de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Cuál? Y la única oposición que tiene el 186. La escala. Textualmente nos deroga. Se modifica la escala. Esta tarde escuché al ministro de Economía y Finanzas en una entrevista radial que decía, no estamos derogando la norma. No, pues están derogando la escala, están modificando la escala. Le voy a leer textualmente lo que dice la norma. Artículo único transitorio, deróguese el numeral 5 del artículo 186, 188, 187 y 188 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ya, ¿y eso se refiere? ¿A qué se refiere? Eso significa que los jueces ya no van a tener ninguna referencia normativa que estabilice la remuneración de ellos. Y va a estar a merced de decretos supremos o de cualquier otra norma que finalmente pueda determinar. No, pero, perdón, esto es lo que se aprobaría en el Congreso es una nueva ley orgánica que modificaría eso. O sea que aquí, en esta ley, se está estableciendo esa escala, ¿no? La escala ya aquí se establece la escala 80, 60, 40. Sí, eso es decir, eso quedaría fijado en una ley orgánica. Claro. O sea que, digamos, lo único que se modifica es la escala, pero no el principio de que está fijado, que tiene estabilidad este principio. Perdóneme, Jaime, pero si al juez de la Corte Suprema ya no le dejamos una estabilidad en su remuneración, ya no hay de dónde colgar el 80, 60 y 40. ¿Por qué no le deja una estabilidad? Estamos hablando de porque el juez en la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que debe ganar la misma remuneración que percibe el congresista. Eso ya no va a estar en la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque cuando se deroga esta norma también se está derogando eso. La correspondencia... En ese artículo estaba lo de la equiparidad. Este artículo 186.5 tiene 4 incisos, A, B, C y D. Supremos, superiores, primera instancia y jueces de paz. Entonces lo que ustedes quieren es que se mantenga la homologación con el Congreso. Lo de la Suprema Corte. Eso quedaría derogado para que con esta ley. Eso está derogándose con esta ley. Entonces, O sea que ustedes no están en contra de la nueva escala, están en contra de ese tema, de que no haya homologación con el Senado. Lo que en principio decimos es déjenos la ley orgánica como está, no la toquen. No, pues que esta escala no va a pasar, pues no es posible, ¿no? Esta escala de 90, 80, 70. Conversemos cómo podemos solucionar ese problema. Pero entiendo que se ha venido conversando durante meses. Se ha conversado con, usted debe saber, de los tacas de convidado de piedra, el doctor Meneses, que es miembro del Consejo Ejecutivo. Sí. Ha habido una conversación intensa entre el Ministerio de Economía y el Poder Judicial, ¿no?, sobre este tema. Se ha concertado.
Jaime, quiero ser enfático. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no ha sido consultado para la presentación de ese proyecto de ley. Pero se ha venido discutiendo los últimos meses. Se ha venido discutiendo desde años, pero un año y medio. Desde un punto de vista en los cuales nosotros siempre nos hemos mantenido en el respeto, sobre todo de la dignidad del magistrado, y que permanezca lo que está claramente previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. O sea que ustedes defienden la escala como tal. Es que hay circunstancias Entonces, en las cuales... ahí nunca va a haber un acuerdo. Entonces, Jaime, hay circunstancias en las cuales la población debe saber. Un juez de paz hace labores de juez mixto, ve temas laborales, ve temas penales, civiles. Ahora con el nuevo Código Procesal Penal ve los casos de investigación preparatoria. Es un juez que no sabe la cantidad de trabajo que tiene. El juez de paz letrado también es un digno señor magistrado. Sin duda. Los jueces de primera instancia... Pero va a tener un aumento, va a llegar a 9.200 soles. Eso no es suficiente. No, bueno, pero cuando mantenemos, por ejemplo, ese monto que establece este proyecto de ley, si nosotros invocamos el impuesto a la quinta categoría, en lugar de crecer su sueldo, se disminuye. Porque ya no hay bono de función, ya no hay gastos operativos y solo se permanece en un solo cuerpo llamado sueldo, ¿no es cierto? Y cuando eso ingresa al tema del descuento, por ejemplo, en caso de los jueces superiores que nos dice el proyecto, 14.400 soles. Y cuando pasa con el descuento de quinta categoría, pasaríamos a ganar 8.900 soles. Mucho menos de lo que actualmente no se dividen, aquí veo, yo estoy leyendo que se divide en dos, hay la remuneración básica y la bonificación ajustada. O sea que no todo es y esa bonificación ajustada precisamente no es pensionable y todo, etcétera, no tiene carácter remunerativo. Es justamente eso, ¿no? Porque cuando nos han planteado la figura de este proyecto de ley, estos aumentos a ser sometidos a los impuestos correspondientes del 13% de la quinta categoría van a ser mucho menores a los ingresos que aún estamos percibiendo. Y esa escala del 70%, ¿verdad, Jaime? Cuando se dice, ¿por qué van a ganar todos los jueces de paz? En verdad, son las personas que están democráticamente más cercanas al pueblo. Y los asuntos cotidianos que resuelven... Pero, fíjese, los maestros, el director, el nivel más alto de la escala está en 5.000 soles. El que está en la escala primera está en 1.000 y pico. Si hay una diferencia bien grande, casi de 4-1, de 5-1. Aquí estamos hablando de una distancia, digamos, una cosa casi plana. Entonces eso no, digamos, y el problema es que efectivamente esto cuesta 7.000 millones de soles, porque hay que homologar a toda la universidad pública. Es que no hay ese efecto espejo, porque esto es exclusiva y excluyente por la labor jurisdiccional que realizan los magistrados. Hace un momento te escuché en la anterior secuencia que dijiste, lo que buscamos en el país es la paz social. ¿Y sabes quiénes son los que directamente están cercanos a esa búsqueda de la paz social? Son los jueces de paz letrados. En los barrios, en los lugares más cercanos, a donde la población lo siente. Y verdad, incluso yo le diría los jueces de paz, no letrados, esos también son los que mejor funcionan y no ganan un centavo. Tienen mayor, no ganan ni un centavo. Mire, bueno, Jaime, acá me están pidiendo una pausa y regresamos.